Gracias, señor presidente. Asambleístas, buenas tardes. La verdad que a ratos, cuando se toman 10 minutos para hacer, como en el colegio, la hora libre, creo que no es consecuente justamente con la responsabilidad que nos da el pueblo ecuatoriano cuando deposita su confianza en nosotros y nos elige como sus representantes. Este proyecto de ley o este informe para primer debate tiene apenas 18 artículos y una disposición final. Y parecería que muchos han hecho su intervención sin siquiera leer apenas estos 18 artículos y eso deja mucho que desear. Sin embargo, son 10 minutos que cada quien se los toma, insisto, para recordar los tiempos en el que estaba en el colegio y en la hora libre hacían lo que les daba la gana. Yo quiero ser consecuente con esta responsabilidad y aún siendo parte de la misma comisión, tener la oportunidad de en este pleno resaltar lo siguiente y decir que a la verdad no hay que hacerle mala cara, ni calificar su búsqueda de revanchismo ni venganza. La verdad es simplemente eso, la verdad. Debemos consensuar como sociedad, sí, pero limpiamente, transparentemente. Debemos tener paz, sí, pero sin el sacrificio de nadie y mucho menos podemos permitir que la mala memoria se confunda con el olvido que apesta a impunidad. No podemos tener corazón de adoquín. Sí, leo bien, Lourdes, no te preocupes, ya seguiré leyendo. Prefiero leer y no hablar basura. No podemos tener corazón de adoquín y tratar de encementar los crímenes que fueron permitidos por el aparataje estatal bajo el pretexto de una paz, que ocultaba inequidades, que ahora nos revienta en la cara en forma de delincuencia. Obtener la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad es vital para que las víctimas directas conozcan toda la realidad sobre los crímenes de los cuales han sido sujetos, así como las sinrazones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito, para que los familiares y especialmente las víctimas del asesinato o de personas desaparecidas averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan, tienen derecho de saber de su paradero, y para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las sinrazones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de crímenes sufridos. Si somos verdaderos demócratas y no democrateros, de discursos fáciles debemos aprender a rechazar el mito del pavo. ¿Cuántos recuerdan el mito del pavo? Es aquella frase que siempre señalaba el secretario de la Administración Pública de Febres Cordero, Jofre Torbay, cuando decía: a la subversión hay que matarlas como a los pavos, en la víspera, no lo olvidemos. Mito con el cual se pretende justificar 65 casos de violaciones graves de derechos humanos, con por lo menos 310 víctimas de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, habidas en 4 años de gobierno social cristiano. Se ha repetido hasta el cansancio que fueron delincuentes que cometieron atroces delitos, como si por eso se dignificaría a quien comete los mismos delitos solo por hacerlo en nombre de la democracia. Por otro lado, si hubo intentos de subversión, seguramente fue porque había algo que subvertir, que cambiar. Seguramente la pobreza y la marginalización de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas dieron cabida a discursos y acciones violentas que se acallaron con mayor violencia, pero sin cambiar nada de lo que en principio las generó. Incluso podríamos decir
que la semilla de la subversión la sembró el mismo Osvaldo Hurtado con el tema de la sucretización, que no fue otra cosa que el proceso por el cual todos los ecuatorianos y ecuatorianas asumimos las deudas en dólares de algunas decenas de agentes económicos privados, libremente contratadas fuera del país. De esta manera, las deudas externas privadas pasaron a engrosar la deuda pública externa, aquella que por años privó a los habitantes del país de educación, salud, vivienda, es decir, la realidad que apesta a impunidad. No podemos tener corazón de adoquín. Sí, leo bien, Lourdes, no te preocupes, ya seguiré leyendo. Prefiero leer y no hablar basura. No podemos tener corazón de adoquín y tratar de encementar los crímenes que fueron permitidos por el aparataje estatal bajo el pretexto de una paz, que ocultaba inequidades, que ahora nos revienta en la cara en forma de delincuencia. Obtener la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad es vital para que las víctimas directas conozcan toda la realidad sobre los crímenes de los cuales han sido sujetos, así como las sinrazones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito, para que los familiares y especialmente las víctimas del asesinato o de personas desaparecidas averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan, tienen derecho de saber de su paradero, y para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las sinrazones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de crímenes sufridos. Si somos verdaderos demócratas y no democrateros, de discursos fáciles debemos aprender a rechazar el mito del pavo. ¿Cuántos recuerdan el mito del pavo? Es aquella frase que siempre señalaba el secretario de la Administración Pública de Febres Cordero, Jofre Torbay, cuando decía: a la subversión hay que matarlas como a los pavos, en la víspera, no lo olvidemos. Mito con el cual se pretende justificar 65 casos de violaciones graves de derechos humanos, con por lo menos 310 víctimas de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, habidas en 4 años de gobierno social cristiano. Se ha repetido hasta el cansancio que fueron delincuentes que cometieron atroces delitos, como si por eso se dignificaría a quien comete los mismos delitos solo por hacerlo en nombre de la democracia. Por otro lado, si hubo intentos de subversión, seguramente fue porque había algo que subvertir, que cambiar. Seguramente la pobreza y la marginalización de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas dieron cabida a discursos y acciones violentas que se acallaron con mayor violencia, pero sin cambiar nada de lo que en principio las generó. Incluso podríamos decir que la semilla de la subversión la sembró el mismo Osvaldo Hurtado con el tema de la sucretización, que no fue otra cosa que el proceso por el cual todos los ecuatorianos y ecuatorianas asumimos las deudas en dólares de algunas decenas de agentes económicos privados, libremente contratadas fuera del país. De esta manera, las deudas externas privadas pasaron a engrosar la deuda pública externa, aquella que por años privó a los habitantes del país de educación, salud, vivienda, es decir, la realidad que se quería cambiar tal vez con un método equivocado.
El informe de la Comisión de la Verdad, creada en mayo del 2007, da cuenta de 118 casos de violaciones a los derechos humanos, con un total de 456 víctimas en los años solamente de 1984 y 2008, 74 mujeres y 382 hombres, concentrándose el mayor número de estas violaciones en el periodo de 1984 a 1988. Y es que la violencia con la cual se formaron muchas de las fuerzas del orden nos alcanzó incluso a nuestros días, aunque en casos esporádicos y aislados, las fuerzas del orden han tenido que desaprender lo aprendido. Cierta parte de la policía tuvo que desaprender las lecciones enseñadas por Ran Gassif, exagente de la Agencia de Inteligencia del gobierno israelí. Sus creaciones, como la desaparecida Unidad 10 del Servicio de Investigación Criminal, SIC, personaje contratado y financiado por el gobierno de Febres Cordero. Según el informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de marzo de 1997 sobre violaciones a los derechos humanos, las fechas de los pagos que se le hicieron a Gassif coincidían con la eliminación física de algunos de los miembros de Alfaro Vive Carajo. El conocido ex agente Hugo España contó que el SIC-10 fue una unidad especial de élite y secreta, formada por el gobierno de turno con la finalidad de eliminar grupos armados. No olvidemos las proporciones de los crímenes por periodo presidencial en el periodo 84 al 2008. En total, de acuerdo al informe, hubieron 17 víctimas de desapariciones forzadas. 5 de ellas se produjeron en el 85, 1 en el 86 y 3 en el 88, con un total de 9 casos. En el 2003 y 2004, durante la presidencia de Gutiérrez, hubieron 4 casos. Quién sabe si alcanzaría 9 casos y concluía su periodo presidencial. En el 2002, en la presidencia de Noboa, hubieron 3 casos y 1 en el de Sixto Durán Ballén. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, el 68% de violaciones de derechos humanos se cometieron durante el periodo presidencial de Febres Cordero, especialmente tortura. En el periodo 84-88 se concentran el 81.8% de hechos relativos a la privación de libertad, 47.1% de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Febres Cordero. O sea, en 4 años hubieron 32 ejecutados extrajudicialmente frente a 36 que se cometieron del 88 al 2008, es decir, en 10 años. Reitero, la búsqueda de la verdad no debe ser vista como una rencilla ni decirla como un llamado al odio. Debemos saber dónde están las heridas para poder sanarlas, y así lo han hecho otros países. De 1974 al 2007 se han creado al menos 32 comisiones de la verdad en 28 países alrededor del mundo. Más de la mitad se han establecido en los últimos 10 años. En el Ecuador, en 1996, ya hubo una fallida Comisión de Verdad y Justicia creada a raíz de las denuncias del ex agente de policía de España sobre excesos policiales en el gobierno de Febres Cordero. Ahora bien, no podemos quedarnos en el reconocimiento de la verdad. Debemos ahora dar un paso más, y es la reparación Termina su tiempo. a las víctimas. Señor presidente, solamente decir que es importante identificar que este proyecto de ley tiene un ámbito ya específico, y es a las víctimas, no a los delitos comunes. Tengamos el esfuerzo y invertir un poco de nuestro tiempo para leer el proyecto y así poder hablar con conocimiento. Gracias, señor presidente.